Hola, muchas gracias, de verdad. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí poder saludarlos y enviar un afectuoso saludo desde El Salvador. Eh, bueno, muchas gracias también por abrir las puertas para nosotros. Y bueno, muchas gracias al Colegio Médico de Perú, Huaraz, en ese caso, por permitirnos compartir con todas las personas que están conectadas en ese momento. Bueno, me gustaría confirmar que todos puedan estar viendo la pantalla y que no tengan problemas para escucharme, para sin más preámbulo poder dar inicio a esta charla. Vamos a estar hablando un poco de triage o triaje, ¿sí? En eventos masivos o incidentes de múltiples víctimas. Bienvenidos a todos. Sí, le confirmo que el micrófono se escucha muy bien y también se puede ver la pantalla compartida de sus diapositivas. Excelente, muchas gracias. Bueno, damos inicio entonces. Cuando hablamos de triage, bueno, sabemos que es uno de los componentes que nos va a servir mucho cuando se monta un sistema de comando de incidentes o la atención de eventos masivos. Vamos a hacer las definiciones, o bueno, nuestros objetivos dentro de esta presentación va a ser dar ciertas definiciones de lo que es triage o triaje. Sé que algunos se preguntarán, bueno, ¿va con G, va con J? Bueno, vamos a estar hablando un poco también de eso. Yo lo he visto de una manera, yo lo he visto de otra. Vamos a hablar también de los tipos de triage, independientemente del tipo que nosotros estemos utilizando, el tipo de clasificación. Vamos a tratar de centrar esta charla eh, en verdaderamente qué aspectos generales debemos tomar en cuenta para poder adaptarnos, ya sea a nuestro ambiente, un ambiente conocido, cómodo para nosotros, o quizá si nos toca trabajar con otros equipos de salud, que es un sistema ya integrado de atención en emergencias. Sí, muy bien. Vamos a tratar de centrarnos también un poco en la historia del triage, los diferentes tipos, ¿sí? Como podría ser dentro de un hospital, ambiente intrahospitalario, o para ambientes extrahospitalarios también, cuáles pueden funcionar muy bien para proveedores con poca experiencia o para proveedores con mayor experiencia. Y finalmente, y quizá uno de los puntos más importantes es los factores humanos de las personas encargadas de hacer esta clasificación de los pacientes. Así que muy bien. Hablando un poco de la historia, muchos relacionan con un cirujano de la Guardia Imperial Napoleónica, allá por la época de las guerras napoleónicas, eh, y lo relacionan con Dominique Jean Larrey, ¿sí? Él mencionaba que los heridos más graves en combate debían ser trasladados primero hacia un sitio donde pudieran recibir atención. Estamos hablando de momentos en la historia donde los esperara que las batallas terminaran para poder ser trasladados. Ahora, aparte de mencionar o de recomendar que los heridos más graves se trasladaran primero, se recomendaba que fueran trasladados aún durante la batalla, es decir, mientras la batalla comenzaba, eran llevados atrás del frente de batalla y eran trasladados en los conocidos carros volantes. De hecho, la historia de Dominique Jean Larrey, muchos la habrán escuchado cuando se estudia también la historia del prehospital. ¿Sí? Algunos relacionan los primeros términos de lo que ahora conocemos como ambulancias con estos carros voladores que Dominic ya recomendaba también para ser usados en el campo de batalla. Imagínense cómo en ese momento el traslado rápido de un paciente ya se estaba relacionando con mayores tasas de sobrevida para estos pacientes. Ya era medible en este caso que las bajas en estas batallas donde se aplicaba ese tipo de sistemas eran menores que aquellas en las que básicamente, Dominic introdujo el transporte rápido de soldados heridos, realizando los primeros triajes dentro de los campos de batalla. Es decir, alguien se encargaba de seleccionar a aquellos soldados que estaban graves y que necesitaban la atención en ese momento y eran trasladados a un sitio donde se pudieran atender. Tenemos para 1827 aproximadamente, donde John Wilson, que fue un cirujano británico, durante la guerra de independencia griega también, clasificaba ya a los heridos en leves, graves y fatales. En este caso, quiero que pongan atención que estos sistemas de triage ya estaban clasificando en aproximadamente tres a los pacientes, tres niveles de distinta complejidad. Para 1860, de la Guerra Civil Americana, Jonathan Letterman diseña también un plan de atención de tres niveles donde considera heridos leves, gravemente heridos
y los irremediablemente heridos, es decir, aquellos pacientes que posiblemente no tenían un buen pronóstico de recuperación. Los pacientes gravemente heridos, que son los de la categoría del medio, estaba refiriéndolos como los que necesitaban medidas de reanimación y pacientes quirúrgicos. Entonces, en este punto ya se estaba identificando qué pacientes necesitaban la atención más urgente o más compleja, qué pacientes podían esperar aún para no sobresaturar los campos de atención de los heridos y qué pacientes ya se consideraba que no iban a gastar los recursos en ellos, que es una decisión muy compleja desde luego, pero ya vamos a llegar al tema de los incidentes con víctimas múltiples y el tipo de decisiones que nos toca tomar. Muy bien, estábamos hablando en este caso de Guerra Civil Americana. Durante la Guerra de Corea, también los heridos de primer orden o los heridos más graves eran transportados por aire lo más pronto posible. De hecho, este tipo de historia se relaciona mucho también con la historia de la evacuación aeromédica o el medevac. En este caso me gustaría mencionar mucho que para esta época se logra identificar o se logra medir una cierta relación entre la probabilidad de sobrevida de los pacientes y el tiempo en que eran trasladados desde que sufrían un traumatismo hasta llegar a una unidad de atención definitiva hospitalaria. En este caso se le daba prioridad, déjenme comentarles, al tiempo de traslado de los pacientes. En este caso, los pacientes o los soldados heridos eran trasladados sin mayor atención o sin un soporte vital avanzado. Posiblemente se hacían las atenciones más básicas, como el control de hemorragias, ¿sí? Entre otros, y luego se trasladaba al paciente por aire, y aún así, solo eso, si se trasladaba rápidamente al paciente que así lo requería, tenían mejores probabilidades de sobrevivir. Entonces, ahí también ya se identifica una relación en cuanto al tiempo de traslado para estos pacientes que estaban más graves. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco de la historia del triage hospitalario, ya que hemos mencionado que, bueno, como muchos otros avances en medicina, se relaciona mucho con la industria militar, con la historia de las guerras. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco del triage intrahospitalario ya. En 1965, Richard Weinerman hace la primera referencia al triage hospitalario e identifica, o más bien nos habla sobre identificar y priorizar a los pacientes que necesitan atención urgente. Es decir, si bien podemos manejar un triage o una clasificación de múltiples heridos fuera del hospital, también para todos aquellos de ustedes que nos acompañan y que laboran dentro de un hospital, saben que todo el tiempo están expuestos a empezar a recibir múltiples llevar pacientes a los hospitales y, bueno, ¿a quién atendemos primero? ¿Cómo les explicamos a qué área deben acudir? ¿Cómo les comunicamos cuánto tiempo van a tardar acá hasta la solución? ¿Cómo hago para que estos pacientes no se enojen, no empiecen a mover paredes porque no están siendo atendidos en el momento? ¿Cómo les formo que en una unidad de emergencia es diferente? No es que yo vine primero, yo ya me toca pasar. No, de pronto yo estoy esperando, soy, no sé, una prioridad quizás no de los más graves. De pronto llega alguien accidentado con compromiso de vía aérea, con sangrado que aún no ha sido controlado por ninguno de los medios que conocemos. Y bueno, veo que llega y dice, bueno, yo llegué primero, ok, pero no funciona así dentro de los hospitales, sino que se va atendiendo según prioridad de la condición clínica del paciente. Muy bien, para 1975 también dentro del hospital Box Hill de Australia se establece un triage, ahora pongamos atención a esto, de 5 niveles con códigos de color, y eso es muy importante, con directrices del tiempo de espera recomendado y el tiempo máximo de espera para cada una de las categorías. De aquí en adelante, desde luego, empiezan a surgir muchos otros sistemas de clasificación, tanto fuera del hospital como dentro del hospital. Y nosotros vamos a ver y vamos a aprender también en esa charla, o a recordar más bien, que los sistemas realmente son muchos y muchos más de lo que quizás nos alcance en esta presentación. Pero vamos a ver cuáles son los puntos fundamentales que debemos reconocer. Pero en cuanto a la historia del triage, vamos a reconocer categorías de 3 colores dentro de los hospitales, y es lo que en la actualidad manejará la mayoría de centros hospitalarios. Muy bien, vamos a dar un par de definiciones. Sé que muchos habrán visto la definición
en su idioma original, que viene del francés triage, y significa justamente hacer esa clasificación de heridos. Sin embargo, en español podríamos llevarlo al ámbito del término de triar. Triar significa escoger o seleccionar. Por tanto, también es válido para nuestro idioma ponerlo con J, ¿sí? En ese caso triaje, y lo vamos a definir como un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia basados en sus necesidades terapéuticas y basados también en los recursos que tenemos disponibles para atenderlos. Me gustaría compartir con ustedes una definición del curso de respuesta a todo riesgo y desastre, que es el curso de HDR también, donde se nos menciona que es el proceso que usan los proveedores de atención prehospitalaria para ordenar a los pacientes y establecer un proceso de prioridad para el tratamiento y transporte, tanto en la escena, durante el traslado y al llegar al hospital. Bueno, ahí tenemos una imagen de uno de los últimos eventos que nos tocó atender en nuestro servicio de emergencias aquí en El Salvador, y tocó hacer una coordinación muy grande. Vamos a hablar un poco de este evento al final, luego de haber revisado algunos de los sistemas de triage, cuáles fueron las complicaciones que muchas veces se encuentran al pasar de la teoría a la práctica, desde luego. Y bueno, ahí vamos a escuchar también a algunos de ustedes que nos quieran comentar alguna experiencia. Muy bien, otro concepto importante va a ser el de incidente de víctimas múltiples, que vamos a abreviar en adelante como IVM, incidente de víctimas múltiples. Se va a definir, usando la misma bibliografía, a cualquier incidente donde los recursos de los servicios médicos de emergencia, tanto prehospitalarios o intrahospitalarios, se ven, corrijo ahí, se ven avasallados por el número de víctimas y la gravedad de sus lesiones. ¿Sí? En este caso, desde que tenemos más de 2 pacientes en un escenario, sabemos que nuestra unidad posiblemente no sea suficiente para atenderlos. Esto principalmente para todos aquellos que laboramos en el ámbito extrahospitalario o prehospitalario. Sabemos que si tenemos más de un paciente, bueno, vamos a tener que pedir apoyo de una segunda unidad. No se trata de salvar a todo el mundo, se trata de salvar a quien me corresponda ayudar, ¿sí? Y hacer lo mejor que puedo por ellos. Muy bien. Algo importante para definir o para preguntarnos por qué nosotros tendríamos que hacer esta clasificación, tanto dentro como fuera del hospital, es porque nos permite identificar aquellas víctimas que necesitan más rápido la atención de emergencias, más rápido el soporte vital avanzado. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cuáles son esas víctimas en riesgo? Cualquier persona que esté en riesgo inminente de muerte. Es decir, que si yo no hago, como podría ser cualquier amenaza al X, A, B, C, D, E, como por ejemplo una hemorragia exsanguinante, es decir, que puede matar al paciente en un par de minutos, una obstrucción de la vía aérea, cualquier objeto, incluso la lengua del paciente, secreciones, entre otros, la inestabilidad hemodinámica del paciente, cualquier alteración al estado mental del paciente nos puede estar indicando, o ya podría ser una bandera roja, como ya Alex Shaw nos mencionaba en la charla anterior. Muy bien, nos permite también optimizar los recursos, ¿sí? Y eso es muy importante porque nosotros como proveedores debemos conocer el sistema en el que trabajamos. Si trabajo dentro de un hospital, ¿ok? ¿Con qué cuento? ¿Cuál es mi nivel de alcance práctico también? ¿Con cuántas camas hospitalarias cuento? ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos posee mi centro de atención? Si estoy en prehospital, ¿cuántas ambulancias posee mi servicio? ¿Hasta qué áreas de la ciudad podemos cubrir? En caso de requerir más apoyo, ¿a qué otras instituciones puedo solicitar ese apoyo? Y bueno, el triage nos va a permitir optimizar estos recursos. Nos permite también asegurar la reevaluación en el campo y o en la sala de espera. Aquí me gustaría mencionar algo muy importante. Muchos en nuestra formación habremos escuchado que el primer paso de toda atención de un paciente en emergencia, o incluso si no es una emergencia, en una consulta médica tradicional, por ejemplo, se trata de cuidar la seguridad en la escena. ¿Qué significa esto? Que yo voy a identificar que no hay amenazas para mi seguridad personal en primer lugar, que no hay amenazas para la seguridad de mi paciente, de mis compañeros y para nadie más que esté en la escena. Esto en extrahospital puede significar el tráfico, una segunda colisión, puede significar, no sé, riesgos eléctricos, entre otros.
¿sí? Dentro de un hospital puede significar hasta el simple hecho de asegurar los rodillos de una cama hospitalaria. Imaginen que ustedes van a iniciar compresiones torácicas en un paciente en paro cardiorrespiratorio y al subirse se caen, se doblan el pie del banquito que han utilizado para dar unas mejores compresiones y bueno, son un proveedor que va a dejar de poder estar a la disposición del resto de sus compañeros, ¿sí? Muy bien, entonces debemos cuidar todo esto. Y no me dejarán mentir tampoco que a nivel internacional, uno de los sitios quizá de mayor riesgo también para los proveedores de salud dentro de un hospital posiblemente sea la sala de urgencias justamente. Muy bien, nos permite también asignar el área de tratamiento adecuada. Bueno, antes de pasar a este punto, regresando un poco al tema de la seguridad personal, siempre se ha dicho que esta no es una casilla a la cual yo le voy a poner un cheque y voy a decir, ok, ya está conseguido. Y me voy a despreocupar de ella el resto de la atención. No, la seguridad de la escena es algo que se reevalúa constantemente durante una intervención. Eso significa que una escena que en cualquier momento era considerada segura, en cualquier otro momento puede volverse insegura de un momento a otro, ¿sí? Muy bien. Esto mismo puede pasar con los pacientes a los cuales ya hemos clasificado como prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, dependiendo del tipo de triage que estemos utilizando y los cuales ya vamos a revisar. Muy bien, un paciente que estaba hemodinámicamente estable en algún punto, en un par de minutos o en más tiempo, podría volverse inestable, ¿sí? Y en ese momento es importante hacer las reevaluaciones de triage. Bien, es importante también porque nos permite informar al paciente y familiares el tipo de servicio adecuado y el tiempo de espera estimado. Es importante comunicarnos muy bien con nuestro paciente, hacerle saber que estamos ahí para apoyar. Si no lo podemos resolver, vamos a conseguir el mejor recurso de alguien que sí pueda resolver su situación o que podamos hacer todo aquello que esté en nuestras manos. Muy bien. En ese sentido, vamos a hacer una distinción de los tipos de triage según el sitio donde se va a aplicar. Podemos más bien hablar de un triage intrahospitalario, así como de un triage extrahospitalario. Y dependiendo de esto, hay distintos sistemas de triage que ustedes habrán podido leer o que vamos a revisar en este momento. Podríamos mencionar a nivel intrahospitalario, por ejemplo, las escalas nacionales de triage, donde cada país va a tener su legislación local. Recuerden que es importante adaptarse al protocolo local, es decir, yo como proveedor voy a ir a revisar el protocolo de la institución a la que presto servicios. Tenemos otras escalas como la escala de triage de Ipswich, la escala australiana de triage, la escala canadiense de triage, el sistema de triage de Manchester, que es una muy buena base para muchos centros hospitalarios a nivel actual, o escalas como el índice severo de emergencia o Emergency Severity Index, que vamos a revisar más adelante. Tenemos otros tipos de triaje que sirven también para el ambiente extrahospitalario, que han sido muy bien probados y están siendo altamente recomendados actualmente, como el protocolo SALT, que se refiere a Sort, Assess, Life-Saving Interventions, Treatment and or Transport. Se refiere a ordenar en la escena, hacer la evaluación de los pacientes, hacer intervenciones que salven vidas y luego elegir el mejor tratamiento o transporte del paciente. También tenemos otros muy conocidos como el Triage START, que es Simple Triage and Rapid Treatment, que se refiere a un triage simple y tratamiento rápido del paciente. Su mismo nombre nos está ubicando qué es lo que estamos buscando, cuáles son los objetivos de aplicarlo. Tenemos el esquema de decisión de triage en el campo, los cuidados de vuelo también. Hay triage de tipo militar y desde luego no podríamos dejar de platicar un poco del Jump Start. Sé que hay otras ponencias más adelante que se enfocan mucho en pediatría dentro de este congreso. Así que bueno, este se va a aplicar también para pacientes pediátricos. Muy bien. Vámonos a la práctica entonces, para pasar un poco de la teoría a la práctica. Se nos dice que los primeros proveedores van a realizar un triaje primario. Este triaje primario permite a los proveedores que al arribar a la escena de un incidente de múltiples víctimas puedan, en primer lugar, y nunca olviden esto, el primer paso va a ser informar del evento, porque solos no vamos a poder hacerle frente. De hecho, acá estamos todos reunidos porque tenemos una misma visión y
a pesar de la distancia, a pesar de los países, las fronteras, acá en este Congreso del Colegio Médico nos está permitiendo hablar un mismo idioma y saber que juntos podemos tener un mayor alcance de la práctica médica. Muy bien, entonces es importante luego de haber informado nuestras bases o a nuestro centro de atención que necesitamos apoyo o por lo menos que estén pendientes de qué información adicional vamos a transmitirles, vamos a tomar las precauciones de seguridad. No olviden que el segundo paso en este caso sería tomar las precauciones estándar, tanto para mi bioseguridad como para la seguridad ambiental también de la escena. Vamos a valorar la magnitud y alcance también del evento y es importante informar temas como la dirección exacta donde ha ocurrido el evento o lo más cercano que podamos. Es importante considerar un punto de referencia para las personas que no logren ubicarse con la dirección exacta. Muy bien, ¿qué más podríamos considerar? El número estimado en este punto de pacientes, el número podría ser si es un accidente de tránsito, el número de vehículos involucrados, informar también si sospechamos que hay materiales peligrosos, si se convierte en un escenario de MATPEL, para que se pueda ocupar primero el equipo de materiales peligrosos de asegurar la escena antes del ingreso del resto de proveedores de atención. Eso es sumamente importante. Muy bien, en este momento se plantea un triage primario, que es el que busca determinar el número de víctimas, gravedad de su estado, los recursos adicionales necesarios, y para ello se utiliza un proceso de ordenar, evaluar, realizar intervenciones que salvan vida en ese mismo momento y luego de ese tratamiento, pues prepararse para el transporte. Aquí, por ejemplo, estamos ya utilizando el triage SALT. Vamos a hablar un poco de él. El primer paso sería ordenar y clasificar a los pacientes. Aquí se puede pedir a las personas caminar o hacer alguna señal o sonido. Muy bien. Vamos a ponernos en un escenario prehospitalario en este punto. Ustedes se enfrentan a una colisión de múltiples vehículos y es un incidente con víctimas múltiples. Son la primera unidad en llegar. Luego de haber avisado a nuestra base central, haber considerado los aspectos de seguridad de la escena, ya sabemos que es seguro para nosotros empezar a atender, ya sabemos que hay equipos que vienen a apoyarnos, que nos toca, bueno, empezar a hacer el triage o montar un comando, un sistema de comando de incidentes. Para aquellos que se dediquen a hacer el triage, una manera muy rápida de poder lograr esto y ordenar a las personas en esta escena caótica es utilizar el megáfono de la ambulancia y podríamos identificarnos tan simple como les habla el técnico de emergencias médicas, o les habla el paramédico, o les habla el médico de emergencias, dan su nombre y dicen, les pedimos a todas las personas que estén en la escena y puedan caminar, que se acerquen al área verde marcada cerca de la ambulancia. A todas las personas que nos escuchen y no puedan movilizarse, les solicitamos puedan levantar la mano o hacer una señal. Desde luego no les vamos a pedir a todos que levanten la mano si tienen algún tipo de lesión, ¿verdad? Entonces podemos pedirles que hagan una señal o alguna especie de ruido. Muy bien, así de simple y en un par de minutos hemos hecho que las personas que caminan, que sería para una tercera evaluación, una evaluación menos urgente, estén en un sitio. Las personas que se quedan en la escena, pero están haciendo alguna señal, están interactuando con nosotros, ya los podríamos clasificar como una segunda prioridad, ¿sí? Como un paciente que sí necesita atención, pero tal vez no en este momento. Y toda persona que se quede en la escena y que no se mueva, podríamos decir, este paciente tiene una amenaza a la vida, es decir, sería un paciente rojo o prioridad 1 que necesita atención en este mismo momento, o en el peor de los casos, Dios libre, es un paciente que está fallecido en la escena. Muy bien. Entonces, el paso 2, que sería evaluar, vamos a ver si el paciente está respirando, por ejemplo, y si está respirando, nos vamos a preguntar, ¿este paciente obedece órdenes? Sí, sí. Vamos a ver si tiene pulsos periféricos y si la respuesta es sí, vamos a ver si no tiene dificultad respiratoria y si la respuesta es que sí, a que no tiene dificultad respiratoria y si tiene todas las hemorragias posibles controladas o no hay hemorragia y todas las lesiones son menores, este paciente se clasificaría también como mínima tensión o como un paciente leve o como un paciente verde. Si las lesiones no son menores, bueno, necesita un traslado retrasado también. Cualquier no a estas preguntas, es decir, un paciente que sí está respirando, pero o no obedece órdenes, o no tiene pulso periférico, o sí tiene dificultad respiratoria, o no se ha podido controlar su hemorragia,
y sabemos que tiene probabilidades de sobrevivir, bueno, en este caso el traslado sería inmediato y lo clasificamos en ese punto como un paciente rojo o prioridad 1, por ejemplo. Si sabemos que las probabilidades de sobrevida son pocas, como el caso de, eh, bueno, un paciente tal vez con pérdida de materia encefálica, por ejemplo, podemos manejarlo como un paciente expectante. ¿Qué significa esto? Y que si bien es difícil también mencionarlo, es aquel paciente que debido a las pocas probabilidades de vida relacionadas a su tipo de traumatismo, bueno, se van a mantener en ese lugar y se le va a dar prioridad a aquellas personas que sí tienen mayor probabilidad de sobrevivir o que sí pueden ser atendidas en ese momento. Podríamos acá considerar también un paciente que está atrapado dentro de un vehículo y que necesita un equipo también de extricación para él. Todo paciente que de entrada no respire, bueno, se considera como un paciente fallecido, o en este caso se podría considerar una etiqueta negra. En algunos casos, también vamos a ver donde dice LSI, que significa Life Saving Interventions, o intervenciones que salvan vidas. Bueno, estas intervenciones dentro de un incidente de múltiples víctimas van a consistir en que podemos hacer control de hemorragias mayores, por ejemplo, con un torniquete, si es en extremidades, presión directa, ¿sí? Abrir la vía aérea para un paciente que no respira, y en el caso de los niños, esto es muy importante, solamente en el caso de los niños, si no respira, nosotros vamos a permeabilizar manualmente la vía aérea, aplicar 2 ventilaciones de rescate. Si el niño empieza a respirar con este apoyo, pues se considera como prioridad 1 o inmediata, o un paciente rojo, es decir, que necesita ser movilizado tan pronto sea posible, y si no, pues bueno, queda con etiqueta negra. ¿Sí? Bueno, también podríamos considerar la descompresión torácica en algunos pacientes, cuando sospechemos neumotórax, descompresión torácica con aguja, o los antídotos por autoinyección en los incidentes también donde, bueno, hay una sustancia que está afectando a los pacientes, eh, principalmente algún tipo de gas que puede afectar el sistema nervioso, entre otros. Muy bien. Eso es parte del algoritmo SALT. Es uno de los ejemplos que podemos utilizar en prehospital. Sin embargo, una vez localizadas estas personas, deben llevarse a un sitio donde se están concentrando todas las víctimas, por colores idealmente, ¿sí? Este triage o triaje secundario se inicia cuando los pacientes arriban al área de tratamiento. El área de concentración de víctimas o sitio de espera es donde se puede realizar una nueva evaluación con un poco de mayor calma y más extensa para el paciente. Para esto vamos a revisar otro ejemplo de sistema prehospitalario dentro de los muchos que mencionamos anteriormente. Este es el conocido como triaje simple y tratamiento rápido, abreviado START también. Acá en las imágenes de abajo podemos ver el evento al que nos estamos enfrentando en la primera imagen, en la imagen del centro a un proveedor ya colocando algunas de las banderas que se van a utilizar para montar un sistema de comandos del incidente, y en la tercera imagen podemos darnos una idea de cómo se verían ya los proveedores bien identificados con sus chalecos, en este caso las personas encargadas del área de concentración de víctimas que van a llevar orden, ¿verdad?, a ese momento. Muy bien. Acá tenemos este otro protocolo también de triage que es muy bueno también para prehospital, que es el conocido como START. Es un protocolo bastante rápido. Nos dice, todo paciente herido que camina tiene prioridad menor o es un paciente verde. Puede esperar en la escena. Lo siguiente, vamos a ver si respira. ¿Sí? Imagínense que un paciente no está caminando. Ok, bueno, vamos a ver si está respirando. Si no respira, nosotros vamos a reposicionar la vía aérea tal cual nos mencionaba el otro protocolo. Si sigue sin respirar tras posicionar la vía aérea, bueno, ese es un paciente gris, se considera un paciente fallecido. Sin embargo, si después de posicionar la vía aérea, él empieza a respirar, este paciente tiene prioridad inmediata, es un paciente rojo o prioridad 1. Muy bien, si por el otro lado, desde el inicio el paciente está respirando, ok, me dicen que el audio está bajo, tal vez me confirman los demás si se está escuchando bien, por favor. Sí, se escucha fuerte y claro. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Amalia. Pues, muy bien, continuamos. Si el paciente sí está respirando, nos vamos a tratar de contabilizar su respiración. Desde luego sabemos que más importante en la evaluación rápida de un paciente que el número de respiraciones es identificar si respira bien o si respira mal. Pero en este caso es importante tratar de contabilizar las respiraciones.
Si el paciente respira más de 30 veces por minuto, el traslado debería ser inmediato. Estamos llegando a una insuficiencia casi respiratoria, pasando de un distrés respiratorio a una insuficiencia respiratoria, y más aún si el paciente empieza a mostrar deterioro cognitivo también. Si el paciente respira menos de 30 veces por minuto, también podemos preguntarnos cómo está su perfusión periférica en este caso. Vamos a buscar pulsos radiales, y en el caso de que el pulso radial esté ausente o el llenado capilar sea mayor a 2 segundos, bueno, este paciente tiene prioridad inmediata, ¿sí? En el caso de que el pulso radial sí esté presente o el llenado capilar sea menor de 2 segundos, el último eslabón va a ser revisar el estado mental del paciente. Un paciente en este momento que pueda seguir órdenes, pero que no pudo moverse, bueno, es un paciente con prioridad diferida, amarillo, o prioridad 2, por ejemplo, en una escala de 3 prioridades. Y finalmente, si no puede cumplir instrucciones simples, un paciente con estado mental alterado, vean cómo es importante la evaluación neurológica en estos pacientes, bueno, también tendría prioridad inmediata. Claro, todo esto, si bien es una buena manera de refrescarlo para los que ya hemos tenido algún contacto con estos sistemas de triaje, sé que para los que es primera vez que los están observando puede parecer un poco complejo. ¿Cómo resolvemos esto? Muy bien, con un poco también de práctica. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer una práctica rápida. Sobre las 19 horas del jueves 16 de marzo, nos alertan de un accidente de tráfico a 10 kilómetros de la carretera central en el que hay 3 vehículos implicados. Conforme nos vamos acercando al lugar, nos informan que seremos nosotros el primer recurso en llegar al lugar. Se clasifican los pacientes con las tarjetas de color según la prioridad con la que les atenderíamos. En la escena nos encontramos con lo siguiente. Y aquí, bueno, les vamos a pedir el apoyo también a todos los que están siendo partícipes de esta charla para que podamos irlo resolviendo juntos, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí vamos a tener nuestro sistema de triage. En este caso, si bien lo vimos en el triage secundario, vamos a utilizar el triage start para este caso, ¿de acuerdo? Muy bien, somos la primera unidad. Al llegar a la escena, pues no hay amenazas para nuestra seguridad. Tenemos a un equipo encargándose de la seguridad de la escena, mientras que nosotros somos designados para hacer el triage. Pueden comentarlo, sus respuestas, sin ningún temor. Aquí no hay preguntas equivocadas, o podríamos también comentarlo a través del chat. El primer caso es un hombre de 40 años que está caminando y grita ayuda. ¿Qué opinan ustedes? Si hablamos de las tarjetas, bueno, de color verde, roja, amarilla o negro o gris, bueno, ¿qué color le pondrían a este paciente? Siendo rojo, el paciente que necesita más ayuda. Siendo amarillo, un paciente que podría complicarse, pero que puede esperar un poco porque no está en riesgo inminente en este momento al menos. Y siendo verde, un paciente que no tiene riesgos inminentes. Muy bien, nos dice verde, nos dice Hans. Excelente. Verde nos dice Amalia. Muy bien, muy bien. Revisemos entonces. Según este sistema de triage que estábamos revisando acá, ¿sí? Todos los pacientes heridos que caminan se clasifican como paciente verde. Muy bien, todos de acuerdo. Excelente, muy bien. Gracias, Julie. Gracias, María. Un saludo. Muy bien, tenemos a una mujer joven que está tendida en la carretera en decúbito prono, es decir, ella está boca abajo, viendo hacia el suelo directamente. Está inconsciente, está respirando por sí misma y tiene una herida penetrante en abdomen que aún está sangrando. Su frecuencia cardíaca es de 140 latidos por minuto. Muy bien, ¿qué clasificación le darían a nuestra segunda víctima? Vamos a ver, los leemos. Mujer joven, tendida en decúbito prono. Muy bien, excelente. Todos comentan por ahí rojo. Vamos a ver, en este caso, una paciente que sí está respirando, sí, no nos mencionan las respiraciones, pero sabemos que su perfusión no está, en este caso, no se está apuntando hacia la etiqueta roja. Vamos por otro. Vamos a ver los demás. Sí, todos de acuerdo, excelente, muy bien. Otro paciente, el número 3, está sentado en el borde de la carretera. Es un señor de 70 años, se muestra ansioso. Repite continuamente qué es lo que ha pasado. Sí atiende y obedece nuestras órdenes al comunicarnos con él y tiene una deformidad e impotencia funcional de miembro inferior. ¿Qué clasificación le daríamos a él? Es un paciente que no pudo moverse cuando lo pedimos, tiene 70 años, se muestra ansioso, está preguntando qué ha pasado y atiende y obedece órdenes. Muy bien, ¿qué opinan de él? Muy bien, ¿tenemos rojo? No, muy bien, ahí vamos con el amarillo. Nos dice amarillo. Muy bien, vamos a ver.
Excelente, muy bien, todos de acuerdo también, excelente, gracias por participar a todos, muy bien. En este caso, si bien nos está aún obedeciendo órdenes, vamos a irnos a seguir el algoritmo. Si está respirando, sus respiraciones son menos de 30 y en presencia de pulso radial. Y cuando revisamos el estado mental nos dice que sí puede cumplir instrucciones simples, así que es un paciente con atención diferida o amarillo. Muy bien, excelente, vamos súper bien. Seguimos al siguiente paciente. En la carretera tenemos tumbado a un joven, no está respirando, no tiene pulso y sus pupilas están dilatadas bilateralmente, es decir, ambas pupilas están dilatadas, no responden al reflejo luminoso, no está respirando y está tirado en la carretera. ¿Qué etiqueta le ponen a este paciente? ¿Alguien dice rojo? ¿Alguien dice negro? Ah, lo corrigen ahí. Negro dice negro o gris. Muy bien. Negro, negro, negro. Muy bien. Para evitar confusiones, recuerden que vamos a fijarnos mucho en el tipo de triage que estemos realizando. Algunos tipos de triaje ponen el color gris para aquellos pacientes que tienen poca probabilidad de sobrevivir. Sin embargo, creo que sería bien dejar la etiqueta negra para este paciente. Ahora, yo preguntaría, este paciente que está sin respirar y sin pulso, ¿damos RCP en este caso? Los leo en el comentario, los leo. ¿Iniciamos RCP para este paciente? ¿Qué opinan? Muy bien, Luis, nos dice que no. Exacto, en este caso no es recomendado, no es recomendado. Desde luego no podemos decir que en todos sitios la respuesta va a ser no. Dependerá mucho del protocolo local. Se pierde tiempo, exacto. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Como algunos sistemas de triage lo definen, es hacer el mayor bien o el máximo bien al mayor número de víctimas posibles, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos buscando. Se perdería recurso y quizá otros pacientes que necesiten la evaluación rápida no las recibirían en ese momento porque estamos gastando recursos en un paciente que bueno, ya tiene poca o nula probabilidad de sobrevivir. Muy bien, paciente número 5 está atrapada por el tercio medio izquierdo. Es una señora de 60 años, aún atrapada. Está respirando muy lentamente, está muy confusa. Su frecuencia cardíaca es de 30 latidos por minuto y el llenado capilar es de 2 segundos. ¿Qué opinan? Paciente número 5. Vamos muy bien con la participación. Muchas gracias a todos por estar interactuando. Muy bien. ¿Qué opinamos de la paciente número 5? Paciente atrapada por el muslo izquierdo, señora de 60 años, está bradipneica, muy confusa, con frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto y llenado capilar de 2 segundos. Excelente, muy bien, Rojo. Y finalizamos rápidamente con el paciente número 6 y dice, en el exterior del vehículo, de pie, con la mirada perdida, hay una chica joven. No hay heridas visibles y respira espontáneamente 20 respiraciones por minuto. ¿Qué clasificación le ponemos a la última víctima? La víctima número 6. 6 verde, dicen. Excelente, doctor Gison. Muy bien. Julie, Hans, excelente, muchas gracias. Cintia, Eladio, un saludo de verdad, muchas gracias. Y sí, correcto. Es una paciente que está moviéndose por sí misma. Es un paciente con clasificación verde, según este tipo de triage. Muchos de ustedes, si hacen este mismo ejercicio con algún amigo o compañero de su trabajo, de su familia, no sé, y les dan otra escala de triaje, es posible que en algún punto y con algún paciente tengan diferencias. Es por eso que una recomendación que vamos a aprender de este ejercicio práctico que acabamos de hacer es que todos los participantes o todos los proveedores que prestan su servicio a un incidente de víctimas múltiples deben utilizar recomendado un mismo sistema de triaje para evitar malos entendidos o problemas de comunicación. Muy bien, gracias a todos por participar. Seguimos. Importantes, rápidamente vamos a mencionar un poco del triage Jump Start que se usa en pediatría también. En este caso, algunas de las diferencias que vamos a tener es que en el caso de las respiraciones se considera que el rango respiratorio adecuado sería entre 15 y 45 respiraciones por minuto. Desde luego esto va a variar según la edad del niño, pero es a un rango general. Sin embargo, si están debajo de 15 o arriba de 45, bueno, vamos a mencionar que ya tiene un distrés respiratorio.
Y bueno, qué más podemos mencionar? Que en el caso del reposicionamiento de vía aérea para aquellos pacientes pediátricos que no respiran, sí debemos realizar las 2 ventilaciones de rescate, y si luego de eso sigue sin respirar, en ese caso queda como paciente expectante, o en el caso de que sí respire con ese apoyo que le estamos dando, bueno, en ese caso queda como un paciente de prioridad inmediata. Una diferencia adicional es que también se considera si el paciente está alerta, responde al estímulo oral, al estímulo doloroso, por eso ven la P ahí es de pain, o si está inconsciente o sin respuesta. Bien, ¿cómo realizamos el triaje? Entonces, una vez que hemos visto, hemos seleccionado qué tipo de triaje usa nuestro sistema de atención de emergencias en el hospital, en este caso, bueno, se recomienda que iniciemos en el sitio donde estamos parados. Lo importante es que se haga de manera ordenada. Se sugiere también ir en círculos concéntricos en dirección a las manecillas del reloj. Lo importante es hacerlo de manera ordenada e ir al paciente más cercano y no necesariamente al paciente más grave, ¿sí? El triaje es una evaluación rápida que entonces evaluemos a un paciente y movámonos al siguiente paciente. Como sería un ejemplo, acá tenemos un escenario real donde vemos que el movimiento sería en espiral siguiendo las manecillas del reloj, tratando de clasificar a la mayor cantidad de pacientes posible. ¿Que muchos de ellos van a necesitar ayuda? Claro que sí, la mayoría de ellos van a necesitar apoyo, soporte vital básico, soporte vital avanzado, pero en este punto, si queremos hacer el máximo bien a la mayor cantidad de personas, debemos cumplir nuestra misión, que es terminar la clasificación de estos pacientes, para que las unidades de atención que nosotros solicitamos al llegar a la escena puedan empezar a llevarse o a atender en el lugar y luego trasladar a las personas que están en mayor riesgo. Muy bien. Sin embargo, desde la teoría a la práctica, todo aquel que ha estado en un escenario como este, que desde luego es muy lamentable tener que enfrentarse a este tipo de escenarios, no me dejará mentir. Hay retos importantes desde pasar en la teoría, donde todo pareciera funcionar para perfección, a la práctica, donde hay diferentes retos a los que nos vamos a enfrentar. El Triage Start, por ejemplo, que fue desarrollado por la Newport Beach Fire and Marine Department y el Hospital de Newport Beach, fue hecho para primeros respondientes, es decir, personas también con experiencia mínima, y su objetivo es hacer el máximo bien al mayor número de pacientes. Sin embargo, con esta definición no se considera la cantidad de víctimas, con lo cual sería lo mismo para un incidente con 3 víctimas que para un incidente con 20 víctimas, ¿sí? Tampoco considera la cantidad de recursos que necesita cada paciente, como otros tipos de triaje intrahospitalario. Tampoco considera el tipo de incidente, como los desastres, que podría ser un huracán, ¿sí? Entre otros, un movimiento telúrico, eventos de tirador activo, donde el tema de la seguridad personal es importante, y desde luego el sistema de comando del incidente debería ser tarea de los cuerpos de seguridad de cada país. O finalmente los incidentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares, abreviado QBRN, entre otros, donde también es importante que las unidades de materiales peligrosos puedan encargarse, que generalmente son los cuerpos de bomberos de los diferentes países que tienen estas unidades especializadas. En el caso del protocolo SALT, también pretendió ser la base de un modelo nacional para incidentes con múltiples víctimas. Sigue el consenso de criterios medulares del modelo uniforme, pero no hay una prueba empírica que compare estos sistemas de triaje y nos diga, este es el mejor sistema, este sistema supera a X sistema. Entonces, nosotros nos vamos a adaptar al que tenga nuestro centro de atención. Muy bien. Los retos finales van a ser que los resultados son difíciles de medir, no se considera el número de recursos ni de pacientes en algunos casos, no hay distinción entre las categorías, al menos en estos que hemos visto, y ahí surge la pregunta. Si tengo solamente 2 ambulancias en la escena, pero tengo 3 pacientes que he clasificado como rojo, ¿a cuáles envío primero? Todos necesitan ser trasladados en ese momento, pero ¿cuál de esos pacientes necesita ser trasladado antes que sus otros compañeros que también están en la categoría de prioridad 1, rojo o paciente grave? ¿Sí? Tampoco nos facilitan ese tipo de decisión. No se considera la probabilidad de supervivencia víctima tampoco, y se vuelve subjetivo e inconsistente en algún caso. Muy bien. Información que generalmente se recoge son los nombres, la fecha de ingreso del paciente, número de identificación, modo de transporte, instalaciones receptoras, médico a cargo y el médico que recibe.
A la derecha de la pantalla podrán observar una tarjeta de ejemplo nada más. Hay muchos formatos distintos que podemos seguir, pero ese es un buen ejemplo donde en la parte inferior pueden observar los colores. El color que esté inferior es el color de clasificación de la víctima. Es decir, que si hemos clasificado a este paciente como urgente, bueno, vamos a cortar las dos pestañas, la verde y la amarilla, para que la que quede más abajo sea la pestaña roja, ¿de acuerdo? Arriba vamos a poner la información del paciente y se deja un registro dentro del área de concentración de víctimas, otro registro con ambulancia y bueno, es importante que el comandante del incidente reciba también esta información de cuántas víctimas se han trasladado, hacia qué centros hospitalarios y recuerden que los pacientes urgentes serían trasladados al centro de mayor nivel de atención o de mejor nivel de atención y que esté más cerca, mientras que los prioritarios pueden ser trasladados a un sistema tal vez inferior de atención y que estén un poco más lejos, mientras que los pacientes de clasificación menor o verdes pueden diferirse su transporte o puede recomendarse a un sistema de atención comunitario, por ejemplo, entre otros. Y esto es muy importante porque también como proveedores hospitalarios evitamos saturar a los sistemas intrahospitalarios, de los cuales en su momento también vamos a hablar. Muy bien, no nos vamos a centrar quizá tan a profundidad en estos sistemas intrahospitalarios, pero sí me gustaría que mencionemos qué es lo que generalmente se está haciendo. La mayoría de sistemas intrahospitalarios van a manejar 5 niveles que van desde el rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Los colores pueden variar de un hospital a otro y recuerden, prima siempre el protocolo local al que ustedes se adapten, entonces eso debemos ir a revisar. En la clasificación roja será una emergencia, es decir, donde el paciente está en riesgo inmediato de vida. Por ejemplo, un paciente en paro cardiorrespiratorio presenciado que acaba de llegar también al hospital o que acaba de hacer paro respiratorio o cardiorrespiratorio en el hospital. Pacientes en naranja son pacientes muy urgentes, donde existe riesgo para la vida del paciente y debe ser atendido cuanto antes. Es importante que acá ya nos dan un tiempo estimado de atención, que es hasta 10 minutos. Los pacientes en amarillo serán pacientes urgentes, que no se considera una emergencia, pero el paciente necesita pasar por una evaluación, con un paciente con estabilidad hemodinámica, pero que podría presentar una inestabilidad hemodinámica futuro o en un par de minutos. Entonces es importante recordar hacer reevaluaciones de triage. El paciente verde es un paciente poco urgente, es un caso menos grave y el paciente puede guardar esperar la atención o ser encaminado a otro servicio de salud o a un área diferente del hospital que no sea el servicio de máxima urgencia. Pacientes en azul son pacientes no urgentes que podrían incluso ser derivados a un nivel de atención más adecuado para él. Muy bien, rápidamente solo vamos a mencionar algunos ejemplos de triaje hospitalario, como la escala canadiense de triaje. Es una escala de 5 niveles también, como el nivel 1, que es reanimación, el nivel 2 es la emergencia, nivel 3 es un paciente urgente, nivel 4 semiurgente y nivel 5 no urgente. No es estrictamente necesario realizar diagnóstico, simplemente que las constantes vitales se deberían tomar en aquellos casos en los que sea necesario para valorar la urgencia. Muy bien, esta escala canadiense, bueno, también nos da un tiempo estimado entre el paciente que necesita atención inmediata, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o 2 horas, dependiendo de su nivel de clasificación. Aquí tenemos un ejemplo solo para darnos una idea de qué situaciones podrían entrar en cada clasificación. Un paciente en código, es decir, un paciente en parada cardiorrespiratoria, un trauma mayor, estados de shock, asma con amenaza de muerte o un distrés respiratorio severo, entre otros, sería prioridad inmediata o 1. Pacientes triage nivel 2, según esta escala, podrían ser pacientes con trauma craneoencefálico, ¿sí? También estado mental alterado, como letárgicos, agitados, exposición química, principalmente en los ojos, reacción alérgica. Sin embargo, cuando hablamos de reacción alérgica, quizá un paciente con shock anafiláctico, por ejemplo, sea una prioridad, desde luego, porque va a tener amenaza a su vía aérea, entre otros. Y así podemos seguir revisando las clasificaciones. Pacientes también de prioridad 3, para los cuales tenemos hasta 30 minutos para la atención. Bueno, tenemos pacientes con problemas de diálisis, signo de infección, pacientes con trauma craneoencefálico que están vomitando, también entran acá. Bueno, entre muchos otros. El sangrado también vaginal agudo, pero con signos vitales normales, entrarían en esta categoría. Si bajamos a la categoría número 4, los menos urgentes, para los cuales tenemos hasta 60 minutos, bueno, es una lesión menor,
Pacientes con trauma craneoencefálico que no presentan signos de alarma, como el vómito, que sabemos que es un signo de alarma a nivel neurológico, ese vómito en proyectil que se va a presentar en algunos pacientes con trauma craneoencefálico, ese vómito que no avisa, ¿verdad? Que es muy violento. Pacientes con ideación suicida o depresión, reacción alérgica menor, cuerpo extraño en la córnea, también dolor de espalda que sea crónico, que no sea agudo, ¿verdad? Porque ya pensaríamos también que podría ser un síndrome coronario agudo, entre otros. Y finalmente, el triage número 5 no urgente, serían traumas menores, diarrea sin signos de deshidratación, entre otros, ¿sí? Dolor abdominal que sea crónico, es decir, que no estamos sospechando un cuadro de abdomen agudo, entre muchos otros. Claro, va a quedar esa presentación, me parece, con los organizadores del Congreso para que pueda ser llevado a ustedes. Finalmente, revisamos rápidamente el índice de severidad en emergencia, donde nos pregunta si el paciente necesita atención inmediata, es prioridad 1 o rojo. Si no necesita prioridad inmediata, nos vamos a preguntar si necesita o hay alto riesgo según sus signos clínicos, si tiene estado mental alterado, estrés respiratorio severo, bueno, en ese caso sería nivel 2. Si no tiene ninguno de esos, nos vamos a preguntar cuántos recursos necesita. Si necesita muchos recursos para poder estabilizar su hemodinámica, bueno, sería prioridad 3. Si necesita al menos una persona para que lo atienda, pero esta persona es prioridad 4. Y si el paciente puede tener su dinámico sin atención inmediata, por lo menos sería prioridad 5. En este caso ya incluye cuánto personal o cuántos recursos requiere el paciente. Muy bien, vamos a ir finalizando con el perfil del profesional, y es algo que tomé a bien agregar en este caso para que hablemos un poco de la calidad humana que requiere ese tipo de procesos. Una persona que está encargada del triaje, principalmente dentro hospital, incluso extrahospitalariamente, va a requerir cierta formación y experiencia adicional. Muchos recomendarán incluso hasta 1 año de experiencia previa en ese tipo de eventos para que pueda poseer un buen juicio clínico, como dice el punto número 2, es decir, la persona encargada del triaje, que puede ser un personal de enfermería, puede ser un personal paramédico, APH, puede ser un personal médico también ya experimentado, bueno, necesita ser un buen clínico, además de su profesión, necesita ser un buen clínico, ¿de acuerdo? Necesita demostrar autocontrol en situaciones estresantes, y es ahí donde se vuelve muy importante que cuando todo el mundo pierde la cabeza, nosotros mantengamos nuestra cabeza fría y tomando decisiones consensuadas según algoritmos lógicos, ¿de acuerdo? Sin embargo, si bien estamos siguiendo algoritmos, no podemos dejar de lado la empatía con el paciente. Son pacientes que tienen miedo, que necesitan a alguien que les ofrezca una mano de ayuda y que les ayude a entender qué es lo que está pasando. Es importante que convirtamos o que dentro del peor día de uno de nuestras víctimas o pacientes, nosotros estemos dando lo mejor de nosotros como profesionales para ellos. Hay que conocer también ampliamente el protocolo local, y ese es un punto clave de esta charla que gracias porque me ha permitido compartirlo con ustedes. Básese en su protocolo local, porque si bien hemos revisado muchos protocolos de triaje o de clasificación distintos, usted debe guiarse por el protocolo de su institución. Debemos tener buenas habilidades comunicativas, porque esta persona, bueno, que está encargada del triage, puede verse enfrentada a personas de etnias diferentes, que hablen un idioma distinto, y bueno, con ciertos tipos también de capacidades especiales, algún déficit también auditivo, o de la comunicación, entre otros. Entonces, debemos aprender a resolver ese tipo de problemas de manera humana, y finalmente dejar registros claros de toda la atención que hemos dado, porque aquí entra muy importante la parte legal, la cual no hemos tocado mucho, pero es una parte muy importante cuando hablamos de triaje, y que esta va a depender de la legislación local de cada país. Cerramos con esto. Atienda a las personas correctas a la hora correcta. Garantice una atención más eficiente y más humana, orientada a las necesidades de quienes necesitan cuidados. El tiempo es aún más esencial en el área de la salud. Él puede ser la diferencia entre perder a un paciente o salvar la vida de las personas. Y esa técnica ayuda a aprovechar mejor el tiempo, llevando a los hospitales, clínicas e instituciones de salud, como servicios de ambulancia, por ejemplo, en el camino de la excelencia. Cerramos con un par de fotografías de la diferencia que puede haber
desde pasar de la teoría a la práctica, donde nos vamos a enfrentar a escenarios muy complejos. Ahí les dejo en la primera fotografía un escenario, qué es lo que encontramos. Los compañeros ya con un kit de sistema de comando de incidentes. Estamos tratando de ubicarnos en la tercera fotografía, debido a que no siempre las instituciones, aunque conozcan ciertos protocolos, los van a hacer cumplir. Y muchas veces ese sentido de ayuda es, bueno, voy a ayudar a la primera persona que veo y tratar de llevarla. No, se puede hacer de una manera más ordenada, ¿sí? Y todas esas ganas que tenemos de ayudar en ese tipo de incidentes donde hay caos, bueno, podemos llevar orden a ese caos a través de seguir estos protocolos que ya han sido probados, ¿verdad? Por diferentes instituciones, ¿sí? Cerramos donde convertimos un escenario caótico en un escenario un poco más ordenado y bueno, finalmente ahí con el equipo multidisciplinario de trabajo, es decir, hay que tener buenas habilidades de comunicación para que diferentes instituciones puedan ordenarse. Así que los dejo pues con esta experiencia pequeña y bueno, dejamos el espacio también para preguntas. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias de verdad por permitirme compartir con todos ustedes. Abrazos hasta cada uno de sus países.